Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica bajo el tema Jesús, la resurrección y la vida. Y quiero que juntos vayamos todos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, donde la palabra del Señor nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mira, mano, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, encontramos una declaración que es el corazón mismo del Evangelio y una de las verdades más transformadoras para nuestra fe. ¿Y cuál es? Que Jesucristo es la resurrección y la vida, y que todo aquel que creemos en Él no morirá, sino que vivirá eternamente. Que si tú y yo lo creemos, hermano, tenemos esta gran verdad en nuestras vidas. Pero para que tú y yo entendamos el impacto de estas palabras de Jesús, necesitamos situarnos primeramente en el contexto de este pasaje, porque Jesús pronuncia estas palabras en medio de una gran tragedia. ¿Por qué razón? Lázaro, un amigo cercano de Jesús, había muerto. Sus hermanas Marta y María estaban sumidas en el dolor y la desesperanza. Y en ese momento de duelo, Jesús no solo consuela a Marta y María, sino que redefine lo que significa verdaderamente la vida y la muerte. Y ahí ese es el contexto en el cual Jesús entra y pronuncia esas grandes palabras de yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate, y llega Jesús y dice, y declara: yo soy la resurrección y la vida. Fíjate, estas palabras, hermano, son más que una afirmación, son una revelación de la identidad divina de Jesús. Porque Jesús no solamente dice que Él tiene la resurrección o que Él puede darle la vida, sino que Él es la resurrección y que Él es la vida. Y esto significa que en Jesús encontramos la fuente de toda vida, tanto física como espiritual. Aquí vemos algo profundo, y es que Jesús no está limitado por el tiempo, no está limitado por la muerte, porque su poder trasciende al humano. Mientras Marta tal vez pensaba en una resurrección futura, Jesús le estaba mostrando que Él ya tiene el poder sobre la muerte aquí y ahora. Marta estaba pensando en la resurrección futura. Yo sé que cuando resuciten, Él resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dice: no, Marta, no es la resurrección en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. Es aquí y es ahora. ¿Por qué razón? Porque esto es para la gloria de Dios. Y cuando Jesús dice yo soy, está usando el mismo lenguaje que Dios usó en el Antiguo Testamento cuando se le reveló a Moisés en la zarza ardiente, cuando le dijo: yo soy, te envía, yo soy el que soy, ahí en Éxodo capítulo 3. Mano, y esto nos confirma que Jesús no es solo un maestro o un profeta o un enviado, sino que Él es Dios mismo, el Hijo de Dios encarnado, Dios mismo, el único capaz de vencer la muerte, el único capaz, ¿sabe qué?, de hacer cualquier cosa, el único intermediario entre Dios y los hombres, porque solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por esa razón, hermano, es que la fe en Jesús transforma nuestra perspectiva sobre la muerte. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo afirmó que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y esto habla de dos cosas fundamentales. Primeramente, en primer lugar, habla de la victoria sobre la muerte física, porque aunque nuestros cuerpos mortales mueran, aquellos que creemos en Jesús tienen la promesa de la resurrección y vida eterna. ¿Por qué? Porque la muerte ya no es el final, sino que es una puerta hacia la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? ¡Qué bendición! Pero también tenemos asegurada la victoria sobre la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque sin Jesús
Todos estamos muertos espiritualmente debido al pecado, pero dice el libro de Efesios que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Y esto, ¿sabes qué? Es no por obras, para que nadie se gloríe. Pero nosotros cuando estábamos muertos en delito de pecado, Dios nos dio vida. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo creímos en Él, recibimos en el momento, al creer en Él, recibimos vida nueva. Una vida que comienza aquí en la tierra y se extiende por toda la eternidad. Pero Jesús sigue diciendo y dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esta es la palabra clave aquí. La palabra clave aquí es cree. ¿Por qué razón? Porque nuestra fe en Jesús nos asegura una relación eterna con Dios. Es decir, nuestra fe en Cristo nos asegura una relación eterna con Dios. Y es lo que la palabra también nos invita en el libro de los Hebreos capítulo 12, cuando nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el sumo gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oye eso, para que tu ánimo y el mío no se canse, no desmaye, no desmaye, no se decaiga, no nos cansemos. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos aquí una invitación personal también, porque vemos que aquí el versículo termina con esto: ¿crees esto? ¿Crees esto? Quiere decir que el Señor Jesús no solo nos da una enseñanza, sino que Él nos confronta directamente. Él confronta a Marta. ¿Y qué le dice? Tú crees esto, pero hoy también nos confronta a nosotros y nos hace esta pregunta. Porque esta pregunta es una invitación personal a la fe. Y esa misma invitación hoy, como se la hizo a Marta, nos la hace hoy a nosotros. Por eso cuando tú y yo enfrentamos dificultades, pérdidas o la incertidumbre de la muerte, la respuesta a esta pregunta define nuestra esperanza. ¿Sabes? Creemos que Jesús tiene el poder para darnos vida incluso en medio del caos. Creemos que Jesús tiene el poder para resucitar aún aquello que parece que está muerto. ¿Sabes qué? Él tiene el poder, porque Él, como mismo resucitó a Lázaro, puede hacer cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque para demostrar que sus palabras no eran solo promesas vacías, Jesús procede entonces a resucitar a Lázaro. Y con solamente una orden de Lázaro, sal fuera, el poder de la vida venció a la muerte. ¿Sabes? Este milagro no solamente es una muestra de la autoridad divina de Jesús, sino que es un anticipo de lo que Jesús haría en la cruz y en la tumba. Porque en la resurrección de Lázaro vemos que Jesús tiene el poder de traer vida a lo que parece perdido. No importa cuán imposible parezca nuestra situación hoy. No importa. En Jesús siempre hay esperanza. Y esta declaración, hermano, de Jesús sigue hoy siendo relevante para nuestra vida. Y nos recuerda 3 verdades esenciales. Que Jesús es nuestra esperanza en medio de la pérdida. Por eso cuando enfrentamos la muerte de un ser querido o cualquier tipo de pérdida, podemos confiar en que Él es quien nos consuela. Él es quien nos asegura un futuro eterno con Él. ¿Sabes qué? Pero también Jesús tiene poder sobre nuestras situaciones imposibles. Porque si Él pudo resucitar a Lázaro, puede también restaurar, ¿sabe qué? Lo que en nuestra vida tal vez parece que está muerto. Ya sean relaciones rotas, ya sean sueños perdidos o incluso nuestra fe debilitada. Cualquier cosa,
Él tiene el poder sobre cualquier situación imposible en nuestras vidas, porque nuestra fe también en Jesús nos asegura vida eterna. Porque la pregunta de Jesús a Marta fue: ¿crees esto? Hoy nos desafía también a examinar nuestra fe, porque no se trata de solo creer intelectualmente, sino de confiar plenamente en Él para nuestra salvación. Entonces, hermano, yo creo que aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, nos queda claro que Él no solo promete vida eterna, sino que ofrece abundantemente ahora. Esa vida abundante que dice la palabra, porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, porque Él transforma nuestra perspectiva de la muerte, Él transforma nuestra perspectiva en todos los aspectos nuestros. Él cambia el dolor, Él cambia la desesperanza y nos ofrece una nueva vida. Y su pregunta hoy es: ¿crees esto? Y esto para nosotros hoy es un desafío a nuestra fe y una invitación a depositar nuestra confianza solamente en Él. Como siempre digo, que Dios les continúe bendiciendo.